no quiero ser transigente con nada. No puede rescatarse la memoria si ocultas una parte de los actos que se han producido indignamente y en contra de lo que han sido los principios fundamentales de respeto a quien estaba entregando su vida por valores democráticos, que era el caso del brasilero, era el caso de Trilla y era el caso de otros aquí en Galicia. Hubo un momento que era casi difícil a poder descifrarlos, saber los motivos. Era difícil. He vivido una situación muy compleja, yo la he vivido. Fenómenos que no se produjeron en el momento que había una ética, una cierta convivencia de fraternidad, etcétera, etcétera. Esos fenómenos no se producían, pero en el momento que se quiere imponer desde métodos totalitarios y recuperar justamente el espacio que otros han creado, automáticamente se recurre hasta al crimen, como fue este caso. Cuando yo, bueno, solamente todos no habéis leído mi libro. Yo he escrito un libro que quise narrar un poco los aspectos de mis vivencias en la guerrilla y no profundizo mucho en temas que cuando llegué a París, después de ser liberado de la Legión extranjera y una cantidad de motivos, se hace completamente el olvido, el boicot, incluso de militancia en el Partido Comunista. Yo soy comunista, era y soy. Pero no lo soy por esas cosas, lo soy por los que están aquí muertos, que murieron por esos ideales, pero que eran ideales puros, ideales que fueron frustrados justamente por ciertos comportamientos del aparato del partido en un momento. Que la teoría de que la depuración es también revolucionaria, la depuración es revolucionaria, aquel que no piensa igual se le elimina, entonces tienes el camino libre. Y eso se ha producido. Denunciar los crímenes de Stalin, del stalinismo, que son procedimientos también aberraciones en ese sentido, que eso no contradice la nobleza y la generosidad de los revolucionarios del 17, sino que justamente hay un momento que un poder totalitario absoluto pues echa por tierra todo lo que había sido el sufrimiento de un pueblo para hacer una revolución socialista. Pues de otra manera también en los partidos comunistas, al menos en el de España, en el Partido Comunista de España, cuando aparece la lucha por la hegemonía dentro del partido de una tendencia que no estuvo presente, por ejemplo, en la Guerra Mundial, Santiago Carrillo, las personas que estaban en la dirección del partido, estuvieron ausentes, la mayor parte de ellos, en la lucha en Francia, en las guerrillas de los guerrilleros españoles en Francia en contra de los alemanes. Y entonces hay un factor que juega importante, que hubo quien organizó ese partido, que había comunistas en la lucha guerrillera en contra de los alemanes, en los campos de concentración, en una cantidad de presencia, y se organiza sin la presencia de las grandes figuras del Partido Comunista. Y llega un momento, cuando vienen de América, que vienen a Europa, pues se les estorba porque no son ellos los representantes. Y se elabora una política de la lucha por el protagonismo. Y como en aquel periodo, no solamente el paso del Valle de Arán, que se detiene, bueno, puede ser una aventura, pero que hay una penetración también, hay una guerrilla en el interior. Esa guerrilla no está estructurada desde Francia, porque se estructura en la marcha desde 1936, el caso de Galicia, concretamente. Eso no hacía parte, estábamos los comunistas también ahí, pero eso no hacía parte del esquema elaborado en París, en donde se dan unas directivas y un modelo de actividad que no era la propia, no era la nuestra tampoco, porque para España no servía el modelo de lucha armada que tuvimos en Francia contra los alemanes, es otra cosa. Ahí sobre el terreno, sobre la convivencia con el pueblo, la implicación del pueblo en esa lucha, una cantidad de factores que no se tenían en cuenta en el momento que estás ausente, que se está fuera. Y hubo pues ese intento de la depuración justamente para coger, en fin, controlar todo lo que estaba organizado ya anteriormente.
lucha en la federación de como enlace, todo en mi juventud, en donde era un componente guerrillero plural. No había hegemonía, no había la lucha de hegemonía de ningún partido. Todos convivían, todos convivíamos. Llega un momento en donde, bueno, la coyuntura internacional, en fin, una situación nueva, hace de que ciertas personas, ciertos compañeros, que tenían una afinidad, por ejemplo, que, bueno, todos pensamos un poco al exterior, estábamos un poco condicionados a una tendencia ideológica. Entonces los compañeros socialistas, anarquistas, no tenían una motivación para continuar la lucha armada porque buscaban otras alternativas. Estábamos en Occidente, va a haber, por ejemplo, el apoyo de los países de Occidente y automáticamente, después de la Guerra Mundial, Franco complicado con la Guerra Mundial, en el fondo, pues la solución va a ser diplomática y renuncian a la lucha armada. Y unos se van, no todos, porque muchos se incorporan en la nueva corporación, y otros mueren en el intento de irse, pero lo cierto es que aparece la parte que queda de la federación, era más o menos los que más obedecíamos a una ideología comunista, y nos incorporamos en lo que fue el Ejército Guerrillero de Galicia, que se constituye con la venida desde el exterior. No había ejército de guerrilleros en el 44, es a partir del 44, nosotros existíamos desde el 36. Y entonces, porque se envía desde el exterior a personas justamente para estructurar ese movimiento guerrillero, o ese ejército guerrillero. Y a partir de ahí se viene con el esquema que se le da en las altas instancias del Partido Comunista. Entonces todo lo que estaba creado anteriormente era sospechoso. Y sobre todo el brasileño, que es el que empezó a organizar los grupos en toda esta parte de Galicia, era el elemento que había que desplazar justamente como Astrilla en Madrid. Como Astrilla en Madrid. Había que desplazarlo, y el procedimiento era el procedimiento de la eliminación. Pero eso se crea una cultura. Cuando nosotros llegamos, cuando el grupo de Manuel Girón y todo lo que venía de la federación, aunque estábamos ya en 3 guerrillas diferentes, que éramos componemos la segunda agrupación de guerrillas en el ejército guerrillero, cuando nos vienen estos mandatarios de la dirección del partido y vemos los métodos, nosotros rompemos. Así de claro. Rompemos con ellos porque teníamos suficientemente medios de existencia en toda una zona vasta de León, Orense y Lugo, y entonces nos separamos de ellos, pero era ya casi al último momento, era en 1948, cuando en Chavaca, en Monforte, cae nuestra dirección de la segunda agrupación, sospechoso que sigo todavía sospechando. Y cuando se nos introduce un elemento que yo después supe que Santiago Carrillo le dio las consignas en París para venir aquí, que después de la muerte de Galloso y Soanes, él se proclama el coronel Benito, jefe de todo el movimiento guerrillero, o del ejército guerrillero. Después me entero, cuando vuelvo a París, de que esa persona había venido mandatada con una visión muy concreta de Santiago Carrillo. Y bueno, aparecen las muertes. Y bueno, nosotros hemos roto y hemos salvado, al menos desde ese punto de vista, después de algunas muertes de compañeros nuestros, cuando cayeron mandos de ellos, de esas personas. Luego después nos salvamos de eso, pero me entero luego después en La Coruña, en donde hubo compañeros, yo no niego su condición de antifranquista, pero esa aberración en la pureza comunista de eliminar a sus compañeros. Cuando yo llego a París, con mis compañeros, pedimos cuentas al Comité Central, porque vinieron a visitarnos. Bueno, aquella era difícil encontrar la dirección, pero bueno, ellos se encargaron porque hubo comentarios de prensa, sabían que veníamos de las guerrillas y tal y tal. Y hemos pedido que se nos explicara quién era el coronel Benito que venía desde allí, quién era quién era Galloso y Soanes, más o menos estaban muertos, habían muerto, pero una serie de fenómenos que no eran normales en la guerrilla. Fue la callada por respuesta y estamos esperando. Entonces, yo en la primera parte del libro dejo entrever de que no nos han escuchado. En la segunda parte, que escribí,
su último libro, pues yo me meto como al director del partido y digo que han impuesto una cultura que no tiene nada que ver con principios ideológicos y políticos, y que eso son responsables. Y máximo responsabilidad cuando a la transición negocian desde la cúspide del partido, negocian la amnistía para los fascistas, que tenían las manos manchadas en sangre, y dejan todo lo que ha sido ese movimiento creyero en el olvido. Y no han dado ni un paso en la reivindicación que hemos empezado a hacer a través de las asociaciones, esa reivindicación de la condena del fascismo y justamente de esos guerrilleros que estaban muertos, como todos los muertos en las cunetas, que tenían una dignidad y que hace falta imponerla si verdaderamente queremos respetar los derechos humanos. Entonces hay una complicidad de la violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, no solamente los que proclamó el régimen franquista, que es genocidio y debe estar condenado por la ley de derechos humanos, pero sino que el propio partido ha empleado métodos que también son condenables. Yo soy intransigente, condenable. Bueno, yo lo digo así, como lo digo a vosotros, delante de algunos comunistas, cuando voy a presentar el libro, me invitan y tal. Me parece que estoy contribuyendo a que la verdad histórica no es a medias. Si queremos la verdad histórica, tenemos que creer de verdad. Y si somos honrados y tenemos capacidad de rectificar, yo le decía a un miembro del partido que tiene responsabilidad hace poco, falta la autocrítica en este partido para que sea creíble. Y yo sigo siendo comunista porque mis referentes son referentes muy profundos. El hecho de esos muertos, ese pueblo que tenía confianza en eso y que con esos métodos pues están frustrados. En fin, por eso digo, la memoria de el brasileño y de Trilla y todos los otros los hacemos a medida que destapemos la verdad y que seamos coherentes con la historia, porque si no, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¿O somos cómplices en el silencio? Yo ya no soy cómplice con el silencio. Voy a morir al menos tranquilo de que llegó un momento. Tengo medios que no tenía, por ejemplo, hace 20 años, pero ahora tengo medios justamente para, a través de los materiales que tengo y lo que he construido, ir justamente luchando por esa verdad histórica que es fundamental y ser creíbles ante la sociedad española. Sé que es duro, pero yo creo que hay que hablar más. Yo, al menos en mi postura. En lo que es referente a este tema,